Clase 18. Estamos terminando el capítulo 6. Como nosotros sabemos, estamos formados de cuerpo y alma. Cuerpo, parte material, alma, parte espiritual. Nuestros sabios nos instituyeron diferentes bendiciones. Dentro de esas bendiciones, nos instituyeron una bendición relacionada al cuerpo y una bendición relacionada al alma. La bendición relacionada al cuerpo fue la que ya hemos hablado en las clases anteriores de Asher Yatzar, donde alabamos y agradecemos a Dios por el funcionamiento del cuerpo. A la vez, tenemos la bendición llamada Elokai Neshama, que es la bendición que viene a agradecer a Dios por el hecho que tenemos el alma, nos las devuelve día a día y la mantiene en nuestro cuerpo. Y como está escrito en la bendición, Elokai, Señor mío, el alma que me diste es pura, tú la creaste, tú la formaste, tú la insuflaste en mí y tú la cuidas en mi interior. Y tú la tomarás de mí y me la devolverás en el futuro. Todo el tiempo que el alma esté en mí, yo te agradezco, eterno, mi Señor y Señor de mis padres, Señor de todos los actos, dueño de todas las almas. Tú, que eres bendito, eterno, el que devuelve las almas a los cuerpos muertos. Y esta es la bendición que nosotros decimos relacionada al alma. Y si nos ponemos a ver, en esta bendición no comienza con la palabra Baruch, la palabra bendito, como estamos acostumbrados. Nos dice aquí el Shulchan Aruch, en la ley 3, nos dice que siendo que la Berajá de Elokai Neshama es una bendición que viene a agradecer a Dios, por lo tanto, la regla dice que una bendición que viene a agradecer a Dios no comienza con Baruch, como lo vemos en diferentes casos que también son bendiciones que vienen a agradecer, como la bendición de la lluvia, y no comienza con la palabra Baruch. Por eso, como ya lo vimos, ¿cómo comienza? Con la palabra Elokai. De todas formas, trae aquí en Mishnah Berurah que hay una discusión si esta bendición se considera una bendición siguiente a una anterior. Lo que nos dice la regla es que hay veces que hay una brajá smuja lejabertá, una brajá que está pegada a otra bendición. Según esa regla, siendo que está pegada, la segunda bendición no comienza por Baruch, siendo que se considera pegada a la primera y la primera empezó por Baruch, entonces esa palabra Baruch también recae sobre la segunda bendición. Y hay discusión entre los comentaristas si Elokai Neshama se considera que está pegada a la bendición de Asher Yatzar, y ustedes mismos lo pueden ver. La mayoría de los Sidurim traen la bendición de Elokai Neshama pegada a la bendición de Asher Yatzar, siendo que el Mishnah Berurah aquí nos termina diciendo que por cuanto que hay discusión entre los comentaristas si se considera que está pegada a la bendición de Asher Yatzar, por lo tanto es adecuado decir una detrás de otra. De todas formas, y de esa manera, la palabra Baruch recae también sobre Elokai Neshama. Ahora, ¿qué pasa si la persona en la mañana se olvidó decir Elokai Neshama y ya hizo todo el rezo de Shaharit, ya hizo todo el rezo de la mañana? Entonces la pregunta es si uno puede decir Elokai Neshama después o no. Si nos ponemos a preguntar por qué no, uno puede agradecer a Dios durante todo el día. ¿Cuál es el problema en este caso? Nos dice aquí los comentaristas que por cuanto que la persona dijo durante el rezo de la Midá la bendición que se dice Mehaya Metim, la bendición de la resurrección de los muertos, entonces ellos quieren decir que siendo que en esta bendición de Elokai Neshama también, ¿qué estamos diciendo nosotros como terminamos diciéndolo? Bendito, eterno, el que devuelve las almas a los cuerpos muertos. Y como ya lo hemos dicho, que la persona cuando está durmiendo se considera como si está muerta la persona, parte del alma se eleva, y como dice la Gemara en Brajot, que la persona prueba un sesentavo de la muerte. Por lo tanto, al levantarse la persona está como resucitando. Si es así, al yo decir en la Amidá la bendición de Mehaya Metim, que resucita a los muertos,
entonces ya cumplí con esta bendición también de lo que hay en Neshama. Otros comentaristas nos dicen, el Sharei Shuvah, que no tiene que ver una con otra, siendo que lo que hay en Neshama, es verdad que yo digo que nos regresó el alma, pero está hablando sobre el presente, que cada mañana y mañana nos regresa el alma para poder seguir el día, seguir viviendo. Lo que no es así, la bendición de Mehayah Metim, ¿sobre qué está hablando? El futuro, que el futuro, si Dios quiere, va a haber la resurrección de los muertos. Por lo tanto, él dice que incluso que la persona ya dijo el rezo de Shaharit, todavía puedo decir Elokai Neshama. Y eso seguro, nos dice el Mishabra en varios lugares, que si la persona está en el rezo y se acordó de que no dijo Elokai Neshama, y dice, ¿sabes qué? Yo quiero decir Elokai Neshama después del rezo de la mañana. Seguro que de esa manera, según todas las opiniones, la persona puede decirlo y no salió de su obligación con la bendición de Mehayah Metim, siendo que puso intención en decirlo de una forma separada. Otra cosa tenemos que nosotros saber, ¿qué pasa si la persona se queda despierta durante toda la noche? ¿Puede la persona decir Elokai Neshama o no puede decir Elokai Neshama? Y otra vez, siendo que ¿qué decimos en Elokai Neshama? Decimos que Hashem nos devolvió las almas a los cuerpos muertos. Pero aquella persona que no durmió, entonces no murió y no se le regresó el alma, siempre la tuvo. Entonces si es así, no podríamos decir esta bendición en Elokai Neshama. Y así opina Eliyahu Rabbah, y por lo tanto aquella persona que se queda despierto en la noche de Shavuot, o en Hoshana Rabbah, o en otras situaciones, entonces esta persona no debería decir la bendición de Elokai Neshama. Solo que los comentaristas le preguntan y dicen que todas esas bendiciones que decimos en la mañana, no las decimos únicamente si la persona hizo cierta acción, sino lo decimos alabando a Dios por todas las cosas que Él hace en su mundo. Si es así, entonces nosotros podemos decir esa bendición, y así realmente decía Arizal. Y la costumbre termina que según la opinión de los Ashkenazim, entonces aquella persona que se quedó despierta durante toda la noche, entonces la persona no puede decir Elokai Neshama. ¿Qué tiene que hacer? Siendo que hay discusión, entonces es adecuado que la persona lo escuche de otra persona que se durmió. ¿Y cuánto es lo que hay que dormir? Es lo que siempre hemos hablado, lo mínimo que es media hora dormir durante la noche, y de esa manera la persona puede decir la bendición. Si la persona no durmió, no tiene de quién escuchar la bendición, por lo menos que en el momento de la midá, de rezo, que ponga intención en la bendición de Mehayah Metim, que como lo dijimos anteriormente, según ciertas opiniones, la persona con eso se puede liberar de la obligación de decir Elokai Neshama. Según los Sefaradim, entonces traen ya los comentaristas, el Kaf HaHaim o Lección, que hacen como el Arizal, y que el Arizal, como trae el Sharei Shuvah, él decía todas las bendiciones, incluso que se quedó despierto durante toda la noche. Por lo tanto, entonces los Sefaradim sí pueden decir Elokai Neshama. Ahora, con respecto al tema que habíamos hablado, de aquella persona que se olvidó decirlo y ya hizo el rezo, nos trae el Mishabura que si la persona quiere hacer según todas las opiniones, él podría dormir también durante el día una media hora, y después de dormir, entonces la persona podría decirla sin ningún problema. Seguimos aquí, nos dice el Shulchan Aruch en la ley 4, que ahí una costumbre había que las personas iban a la sinagoga, se reunían un grupo de gente, uno empezaba y decía todas las bendiciones y el resto de las personas respondían amén, y así sucesivamente se iban turnando para que todo el mundo podría responder amén de las bendiciones de los otros. ¿Cuál es la novedad? La novedad nos dice el Shulchan Aruch que no vayas tú a pensar que aquellas personas que respondieron amén al primero y así sucesivamente, entonces ya cumplieron su obligación de la bendición, siendo que escucharon la bendición del otro, respondieron amén. Nos dice el Shulchan Aruch que no. ¿Por qué? Porque el que dijo la bendición no tuvo intención de sacar de la obligación a que está escuchando. Y el que escuchó tampoco tuvo intención, porque la regla nos dice que para poder salir de la obligación de otra persona que está diciendo una bendición,
hace falta que el que dice la bendición tenga intención de sacar a los que están escuchando. Y aquellos que escuchan tengan intención de salir de la obligación del que está diciendo la bendición. Y siendo que aquí la persona no tiene intención, sino más bien cada uno quiere decir sus bendiciones, entonces no habría ningún problema de que hagan esto. Y así había quien acostumbraba. ¿De dónde viene esta costumbre? Esta costumbre viene siendo que en el Zohar, en los Tikkunim, en el Tikkun 18, está escrito que si la persona quiere ser tzadik, si la persona quiere hacer tzedakah, quiere ser justo, quiere hacer justicia, ¿qué tiene que hacer la persona? Y es el valor numérico de cada una de las letras. Y como nosotros sabemos que es llamado gematria, que el gematria tiene un peso importante y tiene importancia en la Torah, el valor numérico de cada letra de la palabra tzedakah, la tzadik es 90, la dalet es 4, kuf es 100 y hei es 5. Tzadik de 90 son 90 menim que uno tiene que responder día a día. Dalet son 4 kedushot que uno tiene que decir kadosh, kadosh, kadosh. Kuf son 100 bendiciones que uno debe decir día a día. Y hei son de los 5 libros de la Torah que la persona tiene que ocuparse y estudiar día a día. Y de esa manera, dice el Zohar, si la persona hace eso, si la persona hace tzedakah, o también parecido es con la palabra de tzadik. Así lo traen en otros libros del Zohar. Nos dice el Mishnah Berurah que esa es la razón por la cual estas personas se querían reunir juntos y entre ellos decir las bendiciones para que los otros puedan decir amén y de esa manera poder completar los 90 amenim que hay que decir cada día.